Facultad de Ciencias Administrativas. De la Universidad Técnica del Norte. Carrera de Derecho. En la siguiente demostración, vamos a indicar cuáles son las condiciones necesarias para que un título sea considerado ejecutivo. Para empezar, primero tenemos que determinar el concepto de título ejecutivo. En el COGEP, el artículo 347 nos indica que son títulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o hacer. La obligación contenida en el título deberá ser clara, pura, líquida, determinada y actualmente exigible. Es así como, un título ejecutivo es un documento que proviene de un deudor y que contiene una obligación expresa, clara y exigible cuyo incumplimiento puede ser perseguido judicialmente mediante un proceso ejecutivo. Para que una persona pueda responder a un título de crédito, debe existir la capacidad y la obligación de verse obligado a responder a un determinado valor. Es así que, los títulos ejecutivos se clasifican en: primero, declaración de parte hecha con juramento ante una o un juzgador competente. Es el testimonio realizado acerca de los hechos controvertidos. El derecho discutido o la existencia de un derecho el cual es rendido por una de las partes procesales. Estas declaraciones deben estar precedidas del juramento rendido ante el juzgado. Segundo, copia y la compulsa auténtica de las escrituras públicas. Es la copia del documento matriz, la compulsa, la copia auténtica de la copia de las escrituras públicas. Es decir, la compulsa es la copia de la copia que reposa en la notaría, la cual va a tener un respaldo de la copia original de la notaría. Tercero, documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por decisión judicial. La autenticidad del documento. Esta es la coincidencia absoluta entre el autor formal expresado en el mismo y el verdadero autor formal. Dentro de este contexto se encuentran las firmas electrónicas, las cuales validan y certifican al autor formal del documento, pero para que sean reconocidas dentro de una prueba documental tiene que ser reconocidas y validadas por la autoridad judicial. Cuarto, letras de cambio. La letra de cambio es un documento que garantiza que el deudor pagará al acreedor o a otra persona autorizada una cantidad de dinero. Por lo que, son títulos de crédito, aquellos que contienen valor formal y completo, los cuales tienen una orden incondicional y abstracta de hacer pagar a su vencimiento, al tomador o a su orden, una suma de dinero, en un lugar determinado. Quinto, pagaré a la orden. Es un documento contable en el cual se plasma la intención de que una persona física o jurídica se compromete a pagar a alguien cierta cantidad de dinero en un plazo de tiempo determinado. Y que, además, permite el traspaso de una deuda o valor a un tercero por parte del beneficiario mediante endoso. Sexto, testamentos. Es un acto solemne en el cual una persona dispone de todo o de una parte de sus bienes como última voluntad, la cual tendrá efecto después de sus días. Esta voluntad solemne tiene que ser notarizada o registrarse ante un juez o teniente político, dependiendo de las circunstancias. En este contexto tiene que ser validado o registrado ante una autoridad pública, caso contrario, no tiene validez. Esto lo podemos encontrar en el Código Civil y en la Ley Notarial, que nos dice que los tenientes políticos fungen como jueces de paz en jurisdicciones pequeñas, ya que por el tema de la circunscripción territorial no pueden contar con jueces directamente. Este acto conserva la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él, mientras viva. Séptimo, transacción extrajudicial. Es un mecanismo legal que se produce antes del litigio judicial, permite a las partes involucradas resolver conflictos de intereses relacionados con obligaciones patrimoniales dudosas o litigiosas. Lo característico de la transacción es evitar un proceso judicial, el cual podría ser prolongado y costoso. En esencia, la transacción extrajudicial tiene eficacia vinculante entre las partes, es decir, es un contrato en el que se ponen fin a un litigio pendiente, previenen o anticipan un litigio eventual futuro. Esta transacción es vinculante, siempre que no se justifique su nulidad. Y octavo, los demás que determinen las leyes. Por otro lado, hay que tener en cuenta que este tipo de procedimiento es el más utilizado en materia de práctica civil. Y son varias las opciones para proponer un proceso.
Además, este tipo de procesos son los más utilizados por las entidades bancarias con los pagarés a la orden, los cuales deben cumplir los requisitos establecidos para que tengan su validez jurídica, al igual que los otros títulos ejecutivos. Por lo tanto, en el procedimiento ejecutivo, el proceso es tener un documento catalogado expresamente como título ejecutivo. Por lo que, si no existe este, será un procedimiento monitorio, siempre y cuando el monto sea menor a 50 salarios, pero, si el valor supera los 50 salarios, el procedimiento será ordinario. Es vital tomar en cuenta que la cuantía es por el total del título, sin embargo, debe agregarse o sumarse obligadamente y observar si existen o no pagos parciales, los cuales se detallarán puntualmente. Así se establecerá el monto real de la deuda más los intereses. Para recordar, en el COGEP, en el artículo 348, para que proceda el procedimiento ejecutivo, la obligación contenida en el título deberá ser clara, pura, líquida, determinada y actualmente exigible. Cuando la obligación es de dar una suma de dinero, debe ser, además, líquida o liquidable, mediante operación aritmética. Si uno de los elementos del título está sujeto a un indicador económico o financiero de conocimiento público, contendrá también la referencia de este. Se considerarán de plazo vencido a las obligaciones cuyo vencimiento se haya anticipado, como consecuencia de la aplicación de cláusulas de aceleración de pagos. Muchas gracias por su atención.